Imanaya Mashikuna, Alichishi, Alituta, Alipunya, Tucuicunahuan. Bienvenidos, bienvenidas. Queríamos darles pues un fuerte abrazo y que sea muy exitoso su aprendizaje en este 2026 de Quichua, de Quechua también. Y pues en Aprendamos Quichua, nosotros hemos trabajado por más de 5 años en procesos de revitalización lingüística. Nuestro equipo de profesores se ha graduado en Amautaihuasi en conjunto con la Cooperación Vasca y seguimos en grupos de revitalización lingüística trabajando activamente. Entonces, queremos invitarles a estos espacios. Hay varias preguntas que quería como tener en cuenta en este video. Y la pregunta, una de las más frecuentes es, ¿emiten certificaciones y bajo qué instituciones están avaladas? Nosotros como institución no emitimos ninguna certificación, pero hay una razón. Porque la certificación que es oficial dentro del país es la certificación del bilingüismo quichua que la da el Ministerio de Educación. Nosotros como una institución de trabajo de quichua, de revitalización lingüística, preparamos a las personas y es más, vamos acompañando a nuestros alumnos a tomar el examen nacional en el Ministerio de Educación y entendiendo que esto es un examen gratuito y se lo hace durante todo el año, pero se tiene que presentar en la ciudad de Quito en el caso de Ecuador. Si ustedes quieren aprender quichua y están fuera del país, pues nosotros tenemos un acercamiento también profesional y podemos nosotros firmar bajo nuestra responsabilidad como profesores interculturales bilingües certificados y avalados por el Ministerio de Educación. Entonces, son certificados de trabajo, claro, por eso podemos emitirlos sin problema alguno. Sin embargo, para trabajar en una organización pública, ser un profesor intercultural bilingüe, necesitas el certificado de bilingüismo y nosotros les podemos ayudar para que lo puedan obtener. ¿Sí? Bien, de ahí nuestro enfoque de trabajo es diverso. Tenemos grupos pequeños de trabajo. Nuestra metodología busca que no tengamos más de 2 estudiantes por clase y por temas operativos no podemos abrir un curso si no tenemos al menos 3 estudiantes. Entonces, nuestros cursos son pequeños a comparación de algunos otros espacios. Siempre llamamos a que las personas estudien quichua, quechua, en cualquier espacio que puedan y que, si es que es el caso, pues también puedan pertenecer a nuestros espacios. Consideramos que la enseñanza de la lengua tiene que ver mucho también con la enseñanza de la filosofía, de la música, y por eso también nosotros tenemos otros espacios de enseñanza de ícaros o de cantos sagrados, especialmente de la Amazonía en quechua chanca, Cusco, en quichua del Ecuador, en quechua santiagueño. Y también nosotros estamos empezando nuestras clases de cosmovisión andina, que es una forma también alternativa de acercarnos a la lengua. Entonces, tenemos diversas formas de las cuales puedes interactuar con nosotros, comprar un curso pregrabado, entrar a nuestros cursos en línea, en vivo. Entonces, esto es un poco lo que les quería comentar en este 2026 que estamos empezando y que queremos que todos sean bienvenidos y bienvenidas. Em, in the English section, we want you to participate in this Quechua course, in this Quechua course, and remember that also we speak English and we really like to share this language, this indigenous language, with you. So you could find also a private lesson or also a group lesson. So welcome everybody to this training in the Quechua language. And Yupay Chapani, Shungumanta. Y muchas gracias a todos por participar también activamente y cualquier duda, pues estamos aquí para servirles. Mi persona, Daniel, y todo el grupo de profesores que formamos parte de Aprendamos Quichua.